La impaciencia y el hambre comenzaron a abrumar a la pequeña Vivian mientras su madre permanecía inmóvil, dormida durante todo el día. Ante esta alarmante situación, la determinación de la niña la llevó a una acción sorprendente. Logró activar la llamada de emergencia en el teléfono móvil de su madre. Cuando el equipo de rescate finalmente llegó, se encontraron con una situación que no esperaban encontrar. En una soleada mañana de domingo, Debra, con un brillo de orgullo en sus ojos, eligió un vestido impecable para la pequeña Vivian, una niña de 3 años. La razón de la emoción era más que especial. El cuerpo de bomberos de la ciudad estaba abriendo sus puertas ese día para los niños de la comunidad. Era una oportunidad única para que ellos se sumergieran en el mundo de valentía y heroísmo de los bomberos locales. El evento prometía una mañana llena de actividades emocionantes. Los niños tendrían la oportunidad de explorar los formidables camiones de bomberos, usar los resistentes uniformes y, para el deleite de Vivian, incluso participar en simulaciones de incendios. La emoción de Vivian era palpable. Después de todo, su padre, Michael, era un valiente miembro del cuerpo de bomberos y era precisamente su batallón. La niña apenas podía contener su ansiedad, ya que estaba a punto de experimentar una mañana inolvidable de aprendizaje y admiración, al lado de su héroe llamado papá. A pesar de su tierna edad, Vivian ya comprendía profundamente el coraje y la valentía de su padre. Michael siempre compartía con ella las emocionantes historias de sus heroicos rescates, involucrando situaciones arriesgadas y actos de valentía que había realizado a lo largo de su carrera como bombero. La niña, con los ojos llenos de admiración, escuchaba atentamente la detallada narración de su padre, absorbiendo cada palabra con fascinación. Cada historia era como un cuento de aventuras para Vivian y no podía resistir la tentación de escuchar más y más. Para ella, Michael era más que solo un papá. Él era un héroe de la vida real, alguien a quien admiraba profundamente y deseaba seguir sus pasos. Una de las historias favoritas de Vivian fue cuando su padre, Michael, realizó un rescate extraordinario que la hizo sentir aún más orgullosa de él. Le encantaba escuchar esta historia y a menudo le pedía a Michael que la repitiera, como si fuera un cuento de hadas moderno. Hubo una tarde de otoño cuando las llamas devoraban un edificio abandonado en la parte más antigua de la ciudad. Espesas nubes de humo negro oscurecían el cielo y el calor era casi insoportable, pero los valientes bomberos del batallón de Michael no dudaron. Sabían que había un niño perdido en algún lugar dentro del edificio en llamas y no escatimarían esfuerzos para encontrarla. Michael lideró al equipo, guiándolos con determinación a través de los oscuros pasillos llenos de humo, usando su experiencia para navegar alrededor de las llamas que danzaban a su alrededor. El sonido del fuego crepitante era ensordecedor, pero él permaneció imperturbable. Con su linterna en una mano y el corazón lleno de esperanza en la otra, avanzó. Finalmente, después de momentos que parecieron una eternidad, Michael escuchó un débil sonido de llanto proveniente de una habitación a su derecha. Sin dudarlo, corrió hacia el sonido y abrió la puerta. Allí, en medio de la oscuridad y el humo, estaba una niña asustada e indefensa, acurrucada en una esquina. Michael inmediatamente se arrodilló a su lado, extendiendo cuidadosamente sus brazos. La niña, con lágrimas en los ojos, miró al bombero con una mezcla de miedo y alivio. Él la levantó en sus brazos y la envolvió con su abrigo protector, asegurándose de que estuviera segura y protegida. Con el niño en sus brazos, Michael comenzó el regreso a través del edificio en llamas, enfrentándose a los desafíos de fuego y humo con un coraje inquebrantable. El equipo de bomberos, esperando ansiosamente afuera, finalmente vio a Michael emerger de las llamas, llevando al niño en sus brazos, como un verdadero héroe. Cada vez que Michael terminaba esta emocionante historia de rescate, Vivian no podía contener su emoción. Saltaba y brincaba alrededor de su padre, como si hubiera estado allí dentro de la historia, presenciando el rescate con sus propios ojos.
Su rostro radiante y sus ojos brillantes reflejaban la alegría y admiración que sentía por su padre. En esa soleada mañana de domingo, Vivian tuvo una experiencia verdaderamente única. Tan pronto como llegaron a la estación de bomberos, apenas podía contener su emoción. La pequeña tuvo la oportunidad de subir al gran camión de bomberos rojo, con la amorosa ayuda de su padre Michael. Con ojos llenos de asombro, estaba al mando, encendiendo las sirenas y activando las luces intermitentes, como una verdadera bombera junior. Pero la aventura apenas comenzaba. Vivian sostenía firmemente la manguera de bomberos, sintiendo su peso y poder, mientras observaba, maravillada, a su padre y a los otros bomberos en acción. Abordaron un pequeño incendio controlado, demostrando toda la valentía y habilidad que son parte de su trabajo heroico. Además, los niños recibieron instrucciones valiosas sobre cómo actuar en emergencias. Los bomberos dedicaron su tiempo a enseñarles a los niños sobre la importancia de la seguridad y cómo tomar acciones responsables en situaciones de riesgo. Vivian, con su aguda atención y genuino deseo de aprender, absorbió cada palabra con seriedad. Al final de la visita, los niños fueron agraciados con recuerdos especiales, cascos y insignias de plástico, simbolizando su experiencia como bomberos junior por un día. Vivian sostenía su casco con orgullo, sintiéndose parte de algo más grande, parte de la familia de bomberos, al igual que su padre. En los días que siguieron a su emocionante visita a la estación de bomberos, el tema principal de Vivian fue, sin duda, la increíble experiencia que había vivido. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a donde quiera que fuera, no escatimaba esfuerzos para compartir las importantes pautas de seguridad que había aprendido. La familia acababa de mudarse a una nueva casa, y las cajas aún ocupaban casi cada rincón de la residencia, esperando ser desempacadas y su contenido correctamente colocado en sus nuevos lugares. Debra, la madre de Vivian, comenzaba a sentirse abrumada por la lista aparentemente interminable de tareas necesarias para convertir su nuevo hogar en un ambiente acogedor y agradable. Entre todas las cosas que necesitaban hacerse, había una en particular que estaba alterando su paz. Desde hacía unos días, Debra había estado insistiendo a su esposo, Michael, que instalara las cortinas en la sala de estar. Ella estaba preocupada por la falta de privacidad, ya que cualquiera que pasara por la calle podía observar fácilmente toda la casa sin obstáculos. «Michael, necesitas instalar estas cortinas», repetía con urgencia. «Todo el que pasa por la calle puede ver toda la casa. Estamos completamente expuestos aquí». El hombre, siempre ocupado con otras prioridades, postergaba la tarea y prometía ocuparse de ella al día siguiente. Pero ese tan esperado día siguiente parecía nunca llegar. Una mañana de sábado, Michael estaba libre de su trabajo como bombero. Él y algunos colegas habían planeado un día de pesca. «Debra, mis amigos y yo planeamos ir a pescar hoy», explicó Michael. «Vamos a sacar el bote al mar abierto. No tendré señal de celular allá, así que no seré localizable. Volveré a última hora de la tarde». Con un beso amoroso, Michael se despidió de Debra y Vivian, dejando atrás las cortinas sin instalar mientras se embarcaba en su viaje de pesca con amigos. Decidida a resolver el problema de las cortinas, Debra decidió no molestarse más por la situación y asumió la responsabilidad ella misma. Debra se dirigió al garaje y agarró un taladro y una pequeña escalera. «Vivian, querida, por favor siéntate aquí en la cocina por unos minutos», dijo Debra suavemente. Colocó a Vivian en una silla en la cocina, dándole a la niña algunos papeles y lápices para que se distrajera mientras ella trabajaba. «Mamá va a encender este taladro, y no quiero que te asustes por el ruido». Lo que se suponía era una tarea aparentemente simple, estaba a punto de tomar un giro dramático y aterrador. Debra tenía todo bajo control para empezar a colgar las cortinas, y estaba decidida a terminar la tarea. Ya había marcado los lugares donde necesitaba hacer los agujeros y subió la vieja escalera. Sin embargo, mientras estaba en la parte superior de la escalera, uno de los peldaños que sostenía su pie cedió.
la escalera mostró su fragilidad, resultando en un momento de desequilibrio. La caída no fue desde gran altura, pero desafortunadamente, el destino tenía un golpe aún más cruel reservado. Debra se golpeó la cabeza con la mesa de centro que estaba en el centro de la sala, perdiendo el conocimiento de inmediato. Ella quedó allí, inmóvil e inconsciente en el suelo de la sala, como si el tiempo se hubiera detenido. La pequeña Vivian, con sus 3 años de edad y toda su inocencia, escuchó el ruido de la caída de su madre y, preocupada, se dirigió hacia la sala. Al encontrar a Debra tirada en el suelo, con la simplicidad de un niño, Vivian recordó las frecuentes quejas de su madre sobre estar cansada en los últimos días. Pensó que su madre simplemente estaba durmiendo. Con esa conclusión en mente, la niña volvió a la cocina, donde estaba ocupada con sus dibujos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo y se acercaba la hora del almuerzo, Vivian comenzó a sentir hambre. Regresó a la sala, donde su madre aún permanecía inconsciente. Creyendo que su madre debía despertar para preparar el almuerzo, Vivian tomó unas galletas del armario. Pasó más tiempo y la pequeña Vivian se sintió cada vez más preocupada. Se dio cuenta de que su madre no despertaba. Sacudió a su madre, la llamó, pero no recibió respuesta. La desesperación se apoderó de la niña, que empezó a llorar mientras abrazaba a su madre. Entonces Vivian, recordando las instrucciones que había aprendido de los bomberos, decidió actuar. Buscó el teléfono celular de su madre y lo encontró en el bolsillo de sus pantalones. Con una sorprendente destreza para su edad, logró hacer la llamada de emergencia desde el teléfono. «Hola, soy Vivian», dijo la niña. «Necesitas venir a mi casa. Mi mamá ha estado durmiendo todo el día». Al otro lado de la línea, el operador estaba asombrado por la capacidad de Vivian para responder preguntas y proporcionar información esencial. La pequeña había aprendido en el entrenamiento de los bomberos la importancia de memorizar su dirección para situaciones de emergencia. En cuestión de minutos, un coche patrulla con policías llegó a la puerta. Al evaluar la situación, solicitaron de inmediato un equipo de rescate. Toda la situación se desarrolló rápidamente. Debra fue atendida prontamente y llevada al hospital, donde fue diagnosticada con un trauma craneal. Solo cuando Michael, su esposo, regresó de pescar esa noche y vio las numerosas llamadas perdidas en su teléfono celular, corrió al hospital. Allí encontró a su valiente hija Vivian, acompañada por una trabajadora social. «Tu esposa aún está inconsciente, pero es gracias a esta pequeña heroína que está viva», dijo la trabajadora social, señalando a Vivian. Michael recogió a su hija, sosteniéndola con ternura mientras consolaba a la pequeña Vivian, que aún estaba aprensiva por la situación. Fue un momento de alivio y gratitud por estar juntos en ese momento, con la esperanza de un resultado positivo para la situación que habían enfrentado. Los días que siguieron estuvieron llenos de constante aprensión, ya que la familia esperaba ansiosamente que Debra despertara. Cuando finalmente sucedió, aunque hubo algunas secuelas leves, la familia se sintió emocionada y aliviada. La historia de la pequeña heroína, Vivin, pronto atrajo la atención de los periódicos locales, que decidieron compartir la inspiradora historia en sus páginas. Los titulares destacaron la valentía y la determinación de la niña de 3 años que había actuado con calma y valentía en una situación de emergencia para salvar la vida de su madre. La situación que involucró a Vivin tuvo un efecto significativo en las escuelas de la ciudad. Inspiradas por el coraje de la pequeña heroína, las escuelas comenzaron a implementar iniciativas para preparar a los niños para situaciones de emergencia. Se organizaron conferencias, sesiones de capacitación y simulaciones para enseñar a los niños cómo actuar responsable y seguramente en momentos críticos. Michael finalmente instaló las cortinas. La historia de la pequeña Vivin nos enseña que el coraje no tiene edad. Incluso un niño puede tomar acciones increíbles en momentos de necesidad. También nos recuerda la importancia de estar preparados para situaciones de emergencia y de enseñar a nuestros hijos a actuar de manera segura y responsable. Si les gustó la historia, por favor, dejen un me gusta y suscríbanse al canal.
También dejen un comentario con una calificación de 1 a 5 para mostrar cuánto les gustó la historia. Vean también el video que aparece en su pantalla ahora. ¡Hasta pronto!